¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Ayer se celebró el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, en donde Ferrari dio un grito, un golpe de autoridad para decir que siguen en la pelea por el campeonato del mundo, con Charles Leclerc llevándose la victoria en el Red Bull Ring. La primera que consigue el monegasco en 8 grandes premios. En 3 meses tenía sin subirse a lo más alto del podio y además tenía 5 carreras sin lograr siquiera meterse en los 3 primeros para subirse al podio. Es además la 5ª victoria del monegasco, pero lo más importante es que es la primera que consigue sin salir desde la pole position, lo cual ya le urgía hacer. Y también para Ferrari es la primera vez que ganan en Austria en casa de Red Bull desde que Schumacher lo hiciera en el 2003. Es decir, fue el lugar perfecto para que Ferrari volviera a decir con Charles Leclerc que se encuentra en la pelea por el campeonato del mundo y que el monegasco se colocara en segundo lugar ya en el campeonato de pilotos. Fue el lugar perfecto. A lo que por supuesto Charles Leclerc dijo, necesitaba la victoria. Las últimas 5 carreras han sido increíblemente difíciles para mí, pero también para el equipo. Y demostrar finalmente que tenemos el ritmo en el coche y que podemos hacerlo es increíble. Así que tenemos que apretar hasta el final. Y es que tras la carrera sprint y después de que antes de esta se hiciera la simulación en las prácticas libres, en las segundas prácticas libres este fin de semana, Ferrari era 0.05 segundos en simulación de carrera más lento que Red Bull, es decir, la diferencia era muy poca, se podía ir para cualquiera de las dos escuderías, había que ajustar algunas cosas, por lo que entonces Leclerc admitió después de la carrera que él sí trabajó durante la noche del sábado. Él trabajó en ciertas cosas en su manejo que para poder ajustarlas y así mejorar su rendimiento, sobre todo en el stint de neumáticos medios, el cual fue el primero de la carrera, para que pudiera manejar la degradación de neumáticos, pero tuviera el ritmo para competir con los Red Bull. En este caso fue Max Verstappen, porque Sergio Pérez tuvo que retirarse, algo que ya le estaremos haciendo video y contando mañana. Tras el inicio de la carrera, Max Verstappen se mantuvo con el liderato de la misma. Sin embargo, después de las primeras vueltas, en la que estuvo con buen ritmo Max Verstappen, empezó la degradación de neumáticos en sus medios. Por lo que entonces Charles Leclerc se comenzó a acercar a él y se puso a distancia de DRS para que para la vuelta 10, tanto en la curva 3 como en la 4, ya lanzara ataques importantes sobre el actual líder del campeonato. Después de esto, Max Verstappen dijo por radio que ya no iba a poder aguantar detenerlo a mucho tiempo más a Leclerc. Y para el giro número 12, Charles Leclerc en la curva número 4 por dentro logra rebasar al neerlandés. Un giro más tarde, Verstappen decide parar a boxes, el primero en hacerlo en toda la pista. Una decisión a lo mejor un poco controversial, pero que la finalidad era tratar de hacerle un undercut a Ferrari. Además, después de la carrera, Max Verstappen dice que no le encontraba ningún sentido seguir alargando este stint con los neumáticos medios, ya que el ritmo no lo estaban teniendo y la degradación era demasiada. Aquí entonces surge la primera pregunta. ¿Qué iba a pasar con Ferrari? ¿Qué estrategia iban a seguir? Ya estando en este momento fuera de la competencia entre ellos y Sergio Pérez, eran 2 contra 1. Posiblemente y a lo mejor que pudieron haber hecho es hacer una estrategia distinta para Sainz y para Leclerc. Sin embargo, decidieron optar por la misma. Esto yo creo debido a todas las polémicas que se han suscitado en los GPs anteriores, sobre todo en Silverstone, en que han dividido estrategias, han ido por estrategias diferentes y alguno ha perjudicado mucho y al otro lo ha beneficiado. Por eso yo creo que ambos se decantaron por la misma. Otro tema controversial fue que ellos lucharon por la segunda posición en el Sprint Race, a lo cual Leclerc se quejó y dijo que no podían hacer lo mismo. Y entonces ambos, tanto Sainz como Leclerc, dijeron que si iban a luchar o no en pista, iba a depender absolutamente de Mattia Binotto. Pero durante toda la carrera de Austria se vieron todo Ferrari encajado, mínimo en cuanto a estrategia se refiere. Sabían lo que tenían que hacer y ahora sí pudieron responder bien a lo que les planteó Red Bull. Entonces parecía que Ferrari iba a jugársela con una parada a boxes únicamente. Algo que hicieron en la vuelta 26. Primero Charles Leclerc entró a cambiar por el compuesto duro. Una vuelta más tarde lo hizo el propio Carlos Sainz. En ese momento entonces Max Verstappen se volvió con el liderato de la carrera y Leclerc y Sainz lo comenzaron a perseguir. Para que ya en el principio de las vueltas 30 ya se encontrara Leclerc nuevamente en distancia de DRS de Verstappen. Y en la vuelta 33, en la curva 3 nuevamente por dentro, lo rebasaría. Un rebase y un pase bastante fácil, ya que Verstappen ni siquiera hizo mucho por defender la posición. Por lo que entonces nuevamente Leclerc se hizo con el liderato de la carrera.
Y entonces por radio dice Verstappen que era un coche impredecible, que no sabía qué hacer con él, sobre todo en la parte delantera del mismo, que a veces tenía agarre delantero en unas vueltas y en la siguiente ya no lo tenía. Muy complicado y la estaba pasando mal el actual líder de campeonato con su RB18 y sobre todo con el agarre delantero. Al final de la vuelta 49, nuevamente Leclerc para boxes con su segunda parada, cambia por duros y por duros nuevamente. Otra vez tenían entonces que perseguir a Max Verstappen, tratar de hacer el tercer rebase sobre el actual campeón del mundo. Y lo hace con un movimiento clásico del mismo en la curva 3 con el Switch Hero en la vuelta 53. ¿En qué consiste este movimiento? Que Leclerc ataca por fuera, para que entonces Verstappen, para cubrir ese ataque por fuera en la curva, tenga que frenar tarde y cubrir esa línea. A lo que Leclerc responde frenando y atacándolo por dentro para salir de la curva. Lo cual es un sello de la casa de Charles Leclerc, algo que ha hecho durante toda su carrera, incluso desde Fórmula 2. Switch Hero, y aquí le vuelve a salir de manera perfecta para hacer un tercer rebase sobre Max y hacerse nuevamente con el liderato de la carrera. Aquí entonces ya para Verstappen se complicaban las cosas, porque conforme Leclerc se empezaba a alejar a 15 vueltas de que finalizaran, ya estaba más de 3 segundos, y Sainz se empezaba a meter en tercer puesto a distancia de DRS del neerlandés. Parecía entonces que iba a ser natural que Sainz acabara rebasando a Verstappen y que él se quedara con la tercera posición, Ferrari haciendo el 1-2 con el primer lugar Leclerc y el segundo Sainz. Sin embargo, Ferrari, siendo Ferrari sobre todo en esta temporada, todavía tenía que sorprendernos para mal, para los seguidores tifosi. Cuando en la vuelta 57, justamente dirigiéndose hacia la curva número 4, pierde Carlos Sainz el motor e incluso la acaba explotando medianamente. Fuerte lo que pasa con Carlos Sainz ahí, empieza a ponerse en llamas el monoplaza, él quiere salirse, pero cuando se salía el coche se echa para atrás, empieza a incrementar las llamas, ya después llegan los stewards, apagan el incendio y Carlos Sainz sale ileso de este accidente físicamente, pero mentalmente bastante desgastado, bastante mermado. Mattia Binotto diciendo que puede ser un problema similar a lo que le pasó a Bakú a Leclerc, en Bakú a Leclerc, un problema similar a esto y que todavía no logran entonces solucionar estos problemas de fiabilidad. Es la cuarta vez esta temporada que un fallo mecánico saca a un Ferrari de carrera. Carlos Sainz declaró: estaba en una cuesta arriba y de repente he visto fuego en el coche, he intentado salir del coche pero sí va hacia atrás y estaba llamando a los comisarios para que vinieran a pararlo y apagar el fuego, pero han tardado bastante y me he tenido que tirar un poco del coche sin que estuviese todavía parado. Es una pena, no tengo muchas palabras, porque son muchos puntos que se nos van y otra oportunidad perdida aquí, sobre todo después de la buena racha que estábamos empezando. A Red Bull hoy le teníamos ganada la partida, lo tenía todo para adelantar a Max en ese momento. En la siguiente vuelta lo iba a hacer con el DRS, creo que teníamos un doblete asegurado hoy. Y es que cuando sucede justamente este incidente, que pierde el motor Carlos Sainz, explota incluso un poco, él ya estaba a medio segundo de Max Verstappen. Y Leclerc estaba ya a casi 4.5 segundos lejos del neerlandés, por lo que entonces pintaba para que fuera un claro 1 y 2 para los tifosi. Tras el retiro inevitable de Carlos Sainz, sale un Virtual Safety Car, lo que permite que tanto Leclerc como Verstappen paren por neumáticos. El Virtual Safety Car no vuelve a juntar a todos los coches. El Virtual Safety Car lo que hace es que todos los monoplazas tienen que guardar la misma distancia que tenían antes de que este saliera. Entonces, lo cual permite sí entrar a pits, sin embargo no los apila y nos regala duelos intensos como el que tuvimos, por ejemplo, al final de Silverstone. Se reanuda la carrera. Y aquí entonces empiezan ahora los problemas para el compañero de Sainz, cuando él se encontraba en primer lugar y Verstappen en segundo. Empieza a tener problemas con el acelerador, con el pedal del acelerador. Y es que él empieza a decirle por radio a su ingeniero de carrera: el acelerador se siente algo extraño. Esto en la vuelta 60. Posteriormente en la vuelta 62 le contesta Javier Marcos: checamos los datos, ¿todo está bien con el acelerador? Leclerc le dice: sí, todo está bien. Ahora, parecía entonces que se habían solucionado los problemas. Sin embargo, en el giro 64, Leclerc le dice a Javier Marcos: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el acelerador? Vuelta 65, le dice Javier Marcos: a veces el acelerador se atasca al subir, así que trata de quitarlo todo lo que puedas. Quita el pie. Entonces, lo que Leclerc estaba teniendo que hacer prácticamente, cuando él despegaba su pie del acelerador, este se atascaba. Lo que Leclerc estaba yo entiendo que tenía que hacer, es pasar su pie por debajo del acelerador para quitarlo. Ahora sí, con el empeine, así, o sea,
tal cual como camión en periférico, lo que estaba teniendo que hacer prácticamente Leclerc. Aparte de que él ya estaba empezando a sentirse muy nervioso por este problema con el acelerador, porque él ya en 2 ocasiones esa temporada se había tenido que retirar por problemas con el motor, sí, en esa ocasión, pero él igual estaba liderando en España y en Azerbaiyán. Entonces estaba teniendo que hacer la épica prácticamente con este pedal del acelerador. Él incluso, ya después de la carrera, declaró: el final fue increíblemente difícil. Tuve un problema con el acelerador y se quedaba atascado en el 20 o 30% del acelerador a baja velocidad. Sabía que no era un problema del motor, porque realmente era el pedal el que me daba una rara sensación. Primero al soltar y luego al final no volvía a cero. Pero por suerte llegué hasta el final de la carrera. Y es que al ver lo que le había pasado a su compañero de equipo, obviamente existía la preocupación por parte de todos los Ferrari de que le pasara lo mismo a Leclerc y que, como dije, y como en Barcelona y Baku, estar liderando por un problema en el motor, se fuera a tronar el coche y se tuviera que retirar de la carrera. Dice Leclerc que el problema era que desde su punto de vista no le preocupaba el motor porque sabía que era el acelerador lo que estaba mal. Sin embargo, todos estaban al borde del colapso. Tanto así que Mattia Binotto declara que él estaba tan nervioso y aparte molesto y sacado de onda y rebasado por lo que aparte le había pasado a Carlos Sainz y nervioso por lo que le estaba sucediendo a Leclerc, que él mismo dejó de ver la carrera en las últimas vueltas. A ese grado llegó de rebasado Mattia Binotto. Continuamos entonces con los radios y cómo iba sufriendo Leclerc en las últimas vueltas de esta carrera mientras Max Verstappen se acercaba poco a poco. Vuelta 66. Leclerc: no pueden imaginarse lo que estoy haciendo con el pedal, es un desastre. Le dice Javier: a veces no regresa a 0%. Contesta Leclerc: wow, lo puedo sentir, amigo. Y es que ya estaba él empezando a tener otros problemas en su monoplaza que los había causado justamente el acelerador. Ya en la vuelta 69 y de 71, ya escasas 3 vueltas de que finalizara, ya él pidiendo por favor que esto se acabe, sufriendo mucho, e incluso al final de la carrera, cuando sí logra llevarlo a casa, jamás le presentó Max Verstappen una fuerte amenaza para lanzarle un ataque porque él tenía demasiados problemas con la degradación de neumáticos. Pero es que con el acelerador así, en cualquier curva Leclerc, sobre todo en la 3 y 4, que es donde más problemas había tenido, podía salirse de pista y eso le hubiera regalado la victoria a Max Verstappen, lo cual hubiera sido un desastre para los tifosi. Incluso ya cuando logra cruzar la bandera a cuadros, el monegasco dice por radio: Dios mío, estaba asustado, estaba muy asustado. Y así fue entonces como, a pesar de todo, Leclerc logra cruzar la bandera a cuadros, con todo y de que Ferrari pierde muchos puntos por el abandono de Sainz por causas mecánicas, pero logra entonces regresar y meterse a la pelea por el campeonato nuevamente del mundo, rebasando a Sergio Checo Pérez, que se encontraba en segundo lugar, y haciéndose entonces Leclerc con el segundo puesto, cuando justamente termina y finaliza el 11º Gran Premio de la temporada. Llegamos justamente a la mitad del 2022 de Fórmula 1. También, como dato aparte, dato curioso, se le puso una multa de 10,000 euros a los primeros 3 lugares, a Leclerc, Verstappen y Hamilton, porque sus fisioterapeutas ingresaron al Pac Fermé cuando acabó la carrera y ya no lo tenían permitido hacer. Pero bueno, así fue como finalizó entonces esto. Pero Ferrari está de regreso. Leclerc dice que sigue aquí y justamente en la mitad de la temporada dice más que nunca que está vivo en la pelea por el campeonato y que todavía falta toda una mitad por recorrer. En la Fórmula 1 aún faltan 2 GPs para que lleguemos al parón de mitad de temporada de 3 semanas. Esta semana hay break, pero después nos vamos con Paul Ricard y después iremos al Hungaroring antes del break de mitad de temporada, que serán las primeras 3 semanas de agosto. Ustedes díganos ¿qué les pareció esta victoria de Leclerc? ¿Creen que Ferrari sí ya está de vuelta? Que ya van 2 victorias consecutivas, primero de Carlos Sainz en Silverstone y ahora de Charles Leclerc, que están de regreso, sí o no. Díganos en los comentarios, denle like, suscríbanse al canal, compártanos, síganos en nuestras redes sociales como @tuformula_1, visita nuestra página web www.tuformula.com.mx. Esto es Tu Fórmula.